Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Pedro de Sousa, alumno de la materia electrónica de comunicación, haciendo constar la entrega del mapa mental con su defensa acerca de la evolución de la electrónica de comunicación. Comenzamos. En la evolución de la electrónica de comunicación se remonta desde que el ser humano siempre ha intentado buscar un método de comunicación, siempre ha intentado comunicarse, ya que esta es una parte fundamental en la vida del ser humano como tal. Al pasar el tiempo y los años hemos tomado en cuenta cómo mejorar la manera de comunicarnos o cómo transmitir estos mensajes. Por ejemplo, muy bien podemos reconocer que hace 3500 años antes de Cristo, cuando los cavernícolas se comunicaban a través de pinturas rupestres en cavernas, que esto contaban de dibujos hechos a mano con ciertas vallas para asimilar la tinta, ¿ok? Y escritura en piedra. Luego la electrónica, digamos, la comunicación como tal, fue a evolucionar en lo que es en el papel y la impresión, cuando los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de la médula de los tallos de una planta llamada papiro. Posteriormente se inventó el pergamino, que se obtendría preparando las dos caras de una tira de piel animal. Entre tanto, en China, hacia el año 105 después de Cristo, se descubrió el papel. El nacimiento de la imprenta se remonta a China en el año 593, cuando se reproducen por primera vez y de forma múltiple dibujos y textos con la ayuda de caracteres de imprenta tallados en tablas de madera, es decir, xilografía. 1000 años después, al llegar esta técnica a Europa, provocó una gran demanda de libros, aunque al utilizarse la imprenta de tipos fijos, la producción era muy laboriosa y se limitaba a muy pocos ejemplares. A mediados del siglo XV, el inventor alemán Johannes Gutenberg utilizó tipos móviles de plomo, tipografía, por primera vez en Europa para imprimir la Biblia. Esta técnica amplió las posibilidades de estudio y condujo a cambios radicales en la forma de vivir de los pueblos. Contribuyó a la aparición de un mayor individualismo, del racionalismo de la investigación científica y de las literaturas nacionales. Luego en el siglo XVII surgieron en Europa unas hojas informativas denominadas corantos, que en un principio contenían noticias comerciales y que fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros periódicos y revistas que ponían la actualidad al alcance del gran público. En esta evolución pudimos tomar en cuenta que ya el humano ha podido, digamos, perfeccionar estos métodos de comunicarse y se las ha ingeniado de alguna manera de cómo digamos, difundir esta comunicación o el mensaje que quiere transmitir. Luego de papel e impresión pasamos a lo que son los servicios postales. De los diferentes tipos de servicios de comunicación de la antigüedad, el más notable fue el sistema de relevos del imperio persa, que fueron los jinetes a caballo que transportaban mensajes escritos de una estación de relevos a otra. Basándose en este sistema, los romanos desarrollaron su propio sistema de posta, de latín positus, que es puesto, de donde procede el término servicio postal. En Extremo Oriente también se emplearon sistemas similares, pues eran el único medio de recorrer las grandes distancias en el menor tiempo posible. A pesar de que en la Europa medieval los servicios postales eran en su mayor parte privados, el auge del nacionalismo posterior al Renacimiento propio la aparición de sistemas postales gubernamentales. A finales del siglo XVIII, había desaparecido gran parte de los servicios privados, sustituidos por los gubernamentales, y en el siglo XIX aparecieron los primeros sellos para el franqueo de origen de las cartas, pues hasta entonces el coste lo pagaba el destinatario, lo que llegó a ocasionar no pocos problemas. Luego los sistemas postales modernos surgieron creciendo con la aparición del ferrocarril, los vehículos a motor, los aviones y otros medios de transporte. Últimamente ha surgido el correo electrónico, sin embargo, a lo largo de los siglos siempre se han buscado medios de comunicación a larga distancia que fueran más rápidos que los convencionales. Entre los métodos más primitivos se encuentran los golpes de tambor, el fuego, las señales de humo o el sonido del cuerno. En la Edad Media se utilizaban las ahumadas y las palomas mensajeras para transmitir mensajes. Hacia 1790, Claude Chappe, científico e ingeniero francés, inventó un sistema de estaciones de semáforos capaz de enviar mensajes a muchos kilómetros de distancia en algunos minutos. La distancia entre estas grandes torres, similares a las utilizadas posteriormente en el ferrocarril, podían alcanzar hasta los 32 kilómetros. Como se puede ver, esta evolución siempre ha estado presente en cada parte de la historia.
Luego de lo que vendrían siendo servicios postales, vamos con la invención del telégrafo. Con el descubrimiento de la electricidad en el siglo XVIII, se comenzó a buscar la forma de utilizar las señales eléctricas en la transmisión rápida de mensajería a distancia. Sin embargo, no se lograría el primer sistema eficaz de telegrafía sino hasta el siglo XIX, cuando en 1837 se hicieron públicos dos inventos, uno de Charles Wheatstone y de William F. Cook en Gran Bretaña y otro de Samuel F. B. Morse en Estados Unidos. Morse también desarrolló un código de puntos y rayas que fue adoptado en todo el mundo. Estos inventos fueron mejorados a lo largo de los años. Así, por ejemplo, en 1874, Thomas Edison desarrolló la telegrafía cuádruple, que permitía transmitir dos mensajes simultáneamente en ambos sentidos. Algunos de los productos actuales de la telegrafía son el teletipo, el telex y el fax. Luego a la invención del telégrafo, la evolución nuevamente hizo de las suyas y pasamos a lo que vendría siendo la invención del teléfono, que a pesar de que la telegrafía supuso un gran avance a la comunicación a distancia, los primeros sistemas telegráficos solo permitían enviar mensajes de letra por letra. Por esta razón, se seguía buscando algún medio de comunicación un poco más eficiente. Los primeros aparatos que aparecieron entre 1850 y 1860 podían transmitir vibraciones sonoras, aunque no la voz humana. La primera persona que patentó un teléfono eléctrico en el sentido moderno de la palabra fue el inventor de origen inglés Alexander Graham Bell en 1876, pero hoy en día se reconoce que el verdadero inventor fue el italiano Antonio Meucci, aunque por razones económicas nunca pudo llegar a patentarlo o defender sus derechos ante la poderosa industria que empezaba a surgir de los laboratorios Bell. Con esto empezaron el desarrollo de líneas telefónicas, empezaron con lo que es la invención del teléfono alámbrico, como se puede ver, ¿ok? En aquellos años, cuando Edison investigaba la forma de poder registrar y reproducir ondas sonoras, abriendo así el camino a la aparición del gramófono. Actualmente, y de hace unos 20 años, la telefonía fija está cediendo terreno frente a la telefonía móvil, y esta ya supera en número de abonados a la primera, contando al empezar el año 2006 con unos 2.000 millones en todo el mundo, viéndose cada año más de 700 millones de terminales. Su crecimiento evidentemente imparable y su ámbito de aplicación crece sin parar encontrando nuevas aplicaciones, por ejemplo a través de la 3G, UMTS y los SMS y las videollamadas, y generando un negocio considerable para los operadores y proveedores de servicios. Luego de la invención del teléfono, que fue un impacto bastante fuerte en lo que fue la historia humana, desde el primer teléfono no se quedaron allí, sino que empezaron a investigar lo que son microondas, ondas radiales, ondas, cómo podíamos transmitir información a través de estas ondas. Con eso vino el invento de la radio, en el cual los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte físico para la transmisión de los mensajes, pero las investigaciones científicas indicaban que podían existir otras posibilidades. La teoría de la naturaleza electromagnética de la luz fue enunciada por el físico británico James Clerk Maxwell en 1873, en su tratado sobre la electricidad y magnetismo. Las teorías de Maxwell fueron corroboradas por el físico alemán Heinrich Hertz. En 1887, Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, estableciendo la base técnica para la telegrafía sin hilos. En la década siguiente se realizaron gran número de experimentos para la transmisión de señales sin hilos, y en 1896 el inventor italiano Guglielmo Marconi logró enviar una señal sin hilos desde el Pernat Wheatstone Supermar, Inglaterra, y en 1901 repitió el experimento desde Cornwall a través del Océano Atlántico. En 1910, De Forest transmitió por primera vez una ópera desde el Metropolitan Opera House de Nueva York, y en 1920 se crearon varias emisoras o estaciones de radio en Estados Unidos, y en 1923 se fundó en el Reino Unido la British Broadcasting Corporation, que es la BBC o la BBC. Luego en 1925 ya funcionaban 600 emisoras de radio en todo el mundo. En la actualidad casi todos los hogares de los países desarrollados disponen de una radio. Hoy en día que la radio, a pesar de ser un invento tan antiguo, sigue estando presente a día de hoy en cada vida de persona a nivel global. Luego de la radio descubrimos, estos científicos se pusieron a desarrollar, o bueno, empezaron a desarrollar tecnología de que se podían transmitir no solamente audio, sino también imágenes. Luego, con la
venía de la televisión fue el sistema de transmisión de imágenes en movimiento, que estaba basado en varios descubrimientos, entre los que se encuentra el disco perforado explorador, inventado en 1884 por el pionero de la televisión, el alemán Paul Nykop. En 1926, el ingeniero escocés John Lloyd Baird utilizó este sistema para demostrar la transmisión eléctrica de imágenes en movimiento. Estos inventos propiciaron nuevos progresos en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. En Gran Bretaña, la BBC inició la emisión de sus programas de televisión en 1927 con el sistema de Baird, y en 1937 se inauguró el primer servicio público de televisión de calidad. A día de hoy, ya llevándolo un poco más adelante a la actualidad, la televisión fue un otro momento muy importante en la industria de evolución de electrónica de comunicación, ya que este nos permitía no solamente comunicar un mensaje en audio, sino que podíamos verlo, podíamos transmitir imagen como audio, lo cual fue un boom. Luego de la televisión, nuevamente no nos quedamos allí, la humanidad y sus grandes avances, empezamos con lo que fueron los ordenadores. Estos fueron uno de los avances más espectaculares dentro de las comunicaciones de datos. Este se ha producido en el campo de la tecnología de los ordenadores. Desde la aparición de los ordenadores digitales en la década de 1940, estos se han introducido en los países desarrollados en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Pueden ser industrias, negocios, hospitales, escuelas, transportes, hogares o comercio. En 1981, la aparición del ordenador personal de IBM, el PC, revolucionó la informática personal y la adopción casi universal del sistema operativo Windows hace que su empleo sea muy sencillo frente al monopolio ejercido por el gigante Microsoft. Han surgido alternativas de software libres como Linux y otros. Mediante la utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares, el usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. Estos sistemas pueden acceder a multitud de bases de datos. A través de la línea telefónica se puede acceder a toda esta información y visualizarla en pantalla, presentarla en cualquier otro dispositivo o almacenarla en discos de gran capacidad. Ya luego de la invención de los ordenadores empezaron a salir fue un cruce generacional, ya que con la invención de los ordenadores vinieron un avance también con lo que fue los teléfonos, ya que estos se volvieron más compactos, se volvieron móviles, pero antes de ello sucedió lo que vendría siendo el Internet. Sin ninguna duda, el Internet es el paradigma de las comunicaciones actuales. Todo parece que pasa a través de Internet, y si este dejara de existir, el mundo se detendría. Los orígenes del Internet se dieron en la década de los 60, cuando el gobierno norteamericano se preocupó por crear una red de comunicaciones que fuese resistente a un posible ataque nuclear de Rusia. Se estaba en plena Guerra Fría y de ahí surgió la ARPANET, el embrión del actual Internet. Unos años más tarde se usó ese extendido del ámbito militar al científico y académico, incorporando el famoso protocolo TCP/IP, y en 1993 se abrió al mundo comercial. La gran revolución de Internet vino con la aparición de los lenguajes de hipertexto y la creación del World Wide Web, las siglas WWW, por Tim Berners-Lee, junto con los navegadores Mosaic, Netscape, Explorer, Firefox, etc., que permitieron la exploración de la web y la búsqueda de todo tipo de información en la red. Además de la navegación, se utiliza Internet para el correo electrónico, la transferencia de ficheros, búsqueda de información, altivistas, Google, entre otros, el intercambio de archivos P2P, la telefonía sobre IP, etc. El Internet es una red descentralizada en la que todos los ordenadores que la conforman están conectados. Estos están conectados entre sí mediante routers que encaminan la información hacia su destino, haciendo uso del protocolo IP. Son más de 1.000 millones de los usuarios que se conectan y casi 80 millones de servidores. Los sitios existentes que tienen su dirección URL, las direcciones de países que son asignadas por la ICANN, que delega en otros organismos nacionales, siendo para el caso de, supongamos, España, la entidad delegada por el dominio de red vendría siendo .es. En Venezuela vendría siendo el .be. El gran problema de la red, si no se toman las medidas adecuadas para protegernos, son todas las amenazas alrededor de ella que afectan a su rendimiento y su seguridad. Virus, gusanos, troyanos, spam, adware, phishing y hackers. Luego, con lo que fue la electrónica la evolución de la electrónica de comunicación después del Internet,
pudimos nosotros haber dado un gran paso. Esto ya se dividió en varias fronteras generacionales. Cuando la invención del teléfono, este se volvió mucho más compacto, mucho más fácil de usar, que fue la época del BlackBerry. Este tenía ya una conexión a internet donde la conexión era no muy eficiente. Luego vinieron vino con el internet la habilitación del sistema de teléfonos inteligentes o sistemas Android. Luego eso fue otro boom revolucionario en la evolución de electrónica de comunicación, que a partir del 2001 al 2024 pasamos de equipos electrónicos analógicos a digitales. Y en estos momentos se está hablando de equipos inteligentes, tales como smartphones, la implementación de domótica en casas inteligentes y el uso avanzado del Internet, ya que este ha evolucionado a tal punto de convertirse en una necesidad. Como quien dice, el Internet pasó a ser un lujo a una necesidad. Es una verdad que hoy en día azota el mundo y en verdad toda la evolución así lo ha contado. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero les haya gustado. Aquí Pedro de Sousa cumpliendo con la actividad número 1. Gracias por escuchar.